Pablo, cuando quieras, damos inicio. Gracias Cecilia. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por compartir este encuentro con nosotros. En nombre de Martín Semborain, el mío, ambos profesores del IAE, les damos la bienvenida. Y a este capítulo nuevo, ¿no? Nosotros con Martín hacemos esta idea de conversaciones, invitamos gente que está en los temas digitales, de modelo de negocio, de transformación, y generamos estas conversaciones. Esta se da en el marco de los programas que hacemos de mentalidad digital, e-commerce, bien relacionados con cómo la tecnología se involucra en nuestras organizaciones. Y hoy particularmente estamos muy entusiasmados por los invitados, porque cuando configuramos esta charla con Martín la pensamos diversa, y la pensamos diversa desde distintas miradas. Una desde las industrias involucradas, o sea, nos van a acompañar gente de servicios financieros, industria de la movilidad, si llamarlo last mile delivery, más complejo aún, pero por ese lado. También desde el tipo de empresas, todos líderes, pero líderes de incumbentes de muchos años establecidos en el mercado, algunas nativas digitales, desde la región, empresas locales, regionales, globales. O sea, miradas bien diversas. Y también desde la dimensión de la organización. Vamos a tener la mirada bien estratégica de negocio, de recursos humanos y de la innovación tecnológica, de los datos. O sea, lo que les quiero decir con esto es que la charla va a ser bien rica. Vamos a tener distintas miradas y Martín nos va a acompañar con nuestros invitados que ahora va a presentar desde esa mirada y siempre ejecutivo, ¿no? Vamos a estar con líderes, cada uno en sus áreas y ahora los va a ellos a presentar. Desde ya que agradecemos la presencia de cada uno de ellos. La modalidad, como les decíamos, va a ser una conversación, va a haber un conjunto de preguntas que va a guiar esta charla, durará aproximadamente, ahora Martín les comento, unos 35 o 40 minutos, y después sí, hacer algún cierre de los principales comentarios, las experiencias compartidas. El chat va a estar abierto para aquellos que quieren hacer algunas consultas, después la vamos a ir gestionando hacia el final con Martín. Así que dicho esto, Martín, te doy la palabra y arrancamos con la conversación de hoy. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bienvenidos a todos. Un placer tenerlos acá. Y como decía Pablo, muy entusiasmados por tener a Marcela Ferni con nosotros, Chief Product Officer del Banco Galicia. Ella se define como que su gran desafío es acelerar y consolidar la transformación digital en el Banco Galicia, que es un lindísimo desafío. Gonzalo Berger, Chief People Officer de Latinoamérica, de Pedido Ya, manejando toda la región, y Felipe Fernández Aramburu, el Regional Manager del Cono Sur de Uber, manejando Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Entonces, un poco la idea, como les decía Pablo, por favor usen el chat para dejar las preguntas o consultas que tengan. La dinámica va a ser, tengo algunas preguntas disparadoras para hablar con ellos. Vamos a hacer esta dinámica de conversación con ellos tres en esta primera 40 minutos más o menos, y después tenemos unos 15-20 minutos para responder preguntas y hacer algún cierre. Marcela, vamos a empezar contigo, ya que eres la dama entre los invitados, vamos a respetar eso. Hace unos años el Banco Galicia definió como una estrategia de negocios abrazar la digitalización. En este camino, imagino que te habrás encontrado de todo. Así que un poco nos gustaría saber si nos podés contar cuáles fueron los principales motivos que llevan al banco a esta decisión y cómo empezó el proceso, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros pasos hacia la digitalización del banco? Bueno, buen día, muchas gracias por la invitación y por poder participar de esta charla. Sí, como vos bien mencionás, Martín, el banco es un incumbente histórico, digamos, ¿no? Más de 110 años en Argentina y demás, que ha sorteado en ese lapso un montón de cambios y transformaciones, y el tema digital no es que apareció ahora con la transformación, ¿no? El banco fue el primero en implementar una web, digamos, ¿no? Un online banking en 1998, digamos, ¿no? Entonces, el tema digital fue algo que se fue incorporando en la medida que iba, digamos, evolucionando la tecnología. Pero lo que nos pasó allá por fines del 2017
es que bueno, la disrupción de tecnologías digitales generaron un cambio dramático, no solo en la industria financiera, sino en un montón de industrias, con una disrupción enorme, y acá tenemos varios ejemplos, digamos, que están compartiendo el panel, de industrias nativas digitales que vienen a cambiar los modelos de negocio. Y entonces ahí lo que conversamos, digamos, y se juntó eso que de alguna manera generaba un cambio en los hábitos de los clientes en otras industrias, principalmente la música, el entretenimiento. Bueno, la historia es conocida, digamos, ¿no? De todo lo que fue el proceso de disrupción digital y el cambio de hábitos de las personas. Pero bueno, eso también se empezó a trasladar a la industria financiera, digamos, ¿no? Porque si uno decía, bueno, si yo para ver una película no tengo que ir a alquilar un DVD, ¿por qué para ir al banco, por qué para hacer algo financiero tengo que concurrir a un banco? Independientemente de que existían las plataformas, digamos, pero los online banking de este mundo existían, pero no por ahí con la profundidad en la capacidad de hacer que tienen hoy. Entonces ahí se junta eso, y por otro lado, un tema que ya más de toda empresa incumbente, que es la tecnología, famosa tecnología legacy, que lo que nos dimos cuenta es que independientemente si nosotros queríamos hacer una transformación del negocio, la tecnología la teníamos que cambiar y modificar. Entonces yo creo que la gran ventaja, digamos, que tuvimos, y que creo que hoy es una ventaja competitiva, es que miramos la transformación no solo por una transformación tecnológica, sino como la tecnología como negocio. Y creo que ese es un cambio cultural y un cambio de mindset. Entonces, al final de cuentas, la transformación del banco, o la manera de operar del banco, tiene un componente tecnológico grande, pero no es el fin la tecnología, sino que es habilitar otro tipo de negocios, y al final de cuentas es una transformación cultural, es una manera de hacer negocios diferentes. Y entonces ahí vino toda la discusión, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y nosotros somos un banco grande en Argentina, líder en Argentina, pero no tenemos casa matriz, digamos, ¿no? Que eso es muchas veces es a favor, yo lo veo como algo positivo, porque permite diseñar estrategia y ejecutar estrategia con un time to market muy rápido, porque no hay todo digamos, una línea corporativa que baja línea, digamos, ¿no? Es menos entonces burocracia, digamos. No, y te da mucha velocidad y mucha independencia, pero bueno, Claro. requiere, también da más vértigo, porque uno es el responsable, digamos, ¿no? Entonces genera vértigo Tal cual. el que te das vuelta y no hay nadie atrás que está avalando la decisión, ¿no? O sea, vos, no hay una región, no hay un global, no hay un Nueva York, no hay un Londres, No le puedes echar la culpa, digamos, a nadie. nadie. Pero bueno, a mí eso es parte de lo que a mí me entusiasma y me desafía, y creo que los equipos de trabajo también lo ven como algo súper positivo. Y ahí decidimos, bueno, tenemos que ir a mirar al mundo, porque de nuevo, nosotros no vamos a inventar nada en Argentina, cuando hay industria financiera en todo el mundo y en algunos lugares más avanzados que nosotros. Entonces lo que hicimos fue ir a mirar al mundo. Y cuando fuimos a mirar al mundo nos gustó mucho lo que estaba haciendo ING en Holanda. Y ING en Holanda es un caso de un banco incumbente, grande, líder, transformado de punta a punta. Y dijimos, bueno, ese es nuestro modelo. Y sin vergüenza fuimos a visitar ING y empezamos a ver de las cosas que hacía ING, cómo podíamos adaptarlo a la idiosincrasia local, digamos, ¿no? Pero no es un copy-paste tal cual, pero fue nuestro norte, digamos, ¿no? Nuestro norte. Me resulta interesante lo que mencionás, perdón que te digo un minutito. No, ¿Con dale. ING acordaron algún tipo de ayuda o fueron tipo a mirar de afuera? No, lo que hicimos es, a través de una consultora internacional que también ¿Ah? trabajaba con ING, hicimos el puente y ellos nos acompañaron en este proceso, y ING nos abrió su proceso de transformación, digamos, ¿no? Y entonces lo vimos como norte y lo vimos factible, y sabíamos que era un journey, no era de la noche a la mañana, y nosotros además tomamos la decisión de no hacer un proceso que a veces se conoce como Big Bang de transformación, sino ir escalando la transformación para también entender cuál era la mejor manera de transformar el banco, porque de nuevo, el banco tiene que operar todos los días, abre, cierra, ¿no? O sea, no es
un laboratorio, sino que es una transformación en vuelo, diría yo, ¿no? Como para hacer una Claro. analogía. Es que es Y como eso dicen, ¿no? Es cambiar la rueda pinchada con el auto andando, digamos. claro, entonces tiene un desafío enorme. Y entonces ahí empezamos un proceso de transformación, pero como de transformación de negocio de nuevo, donde la tecnología era súper relevante, clave, habilitadora, pero no era un fin en sí mismo. Y empezamos a incorporar un cambio, básicamente un cambio cultural, cambio en la metodología de trabajo, robustecimiento de todo el frente de datos, porque los bancos y la industria financiera tienen muchísimos datos para explotar y para poder aprovechar. Cambio en la estrategia de marketing, digamos, ¿no? O sea, pasar a una estrategia de marketing digital escalada, digamos, ¿no? Y no una campañita por acá. Y así empezó el camino en el 2017, a fines del 2017. Qué bueno, Marcela, muchas gracias. Ya volveremos a conversar en un minuto, pero vos mencionaste en tu charla recién el desafío cultural que esto implicaba. Y bueno, tenemos acá un experto como Gonzalo que nos puede ayudar tal vez en esto, ¿no? O sea, tenemos claro que la cultura en una empresa es fundamental para el éxito de cualquier organización. Y nos interesaría, creo que a muchos de los que están presentes aquí también, entender un poco más cómo es la cultura organizacional de una empresa que nació digital como Pedido Ya, una plataforma, y cuáles son las claves de éxito que vos nos podés comentar o compartir para gestionar personas en una empresa tan altamente digitalizada como la tuya, ¿no? Y en toda la región. Bueno, primero, buen día. Buen día a la audiencia. Gracias, Martín y Pablo y el DIAE por invitarme. Un gusto compartir panel con Marcela y con Felipe. Mira, para nosotros creemos mucho en el diseño de la cultura. No creemos en la cultura como algo que crece solo, sin que nadie la guíe, digamos. Obviamente eso no quiere decir que uno pueda controlar, digamos, toda la cultura. Claramente no es control, digamos, lo que deberíamos aspirar a hacer, pero sí diseño, digamos. Y ahí creo que hay un poco de job description en común que tenemos probablemente con Marcela acerca de diseñar el producto. La cultura es un producto también de la organización, digamos. Hay que pensarlo como tal, digamos. Para nosotros es un producto que está en la intersección entre la necesidad del negocio y los atributos que los segmentos de talento valoran, ¿sí? Y en esa intersección entre esos dos circulitos es que tenés una serie de elementos sobre los cuales construir, digamos, la cultura. Para nosotros esa cultura tiene que estar muy, muy vinculada con lo que el negocio requiere, tiene que ser única como cualquier elemento de la estrategia, es una pata de la estrategia, la cultura de la organización, no son elementos conflictivos. Nunca fuimos demasiado amigos de la frase esa de que la cultura se come la estrategia en el desayuno. Se supone que deberían colaborar, básicamente, ¿no? En el caso de Pedido Ya, nuestro negocio es muy particular, es un negocio que se mueve muy rápido, es un negocio volátil, es un negocio que crece mucho, es un negocio que se ha convertido en múltiples negocios. De hecho, a lo largo del tiempo, hoy tenemos un negocio tradicional de delivery de comida y otros productos, tenemos un negocio de groceries, o sea, de supermercadismo, un negocio fintech, estamos en un montón de espacios muy diferentes de donde arrancamos, digamos. Nuestra cultura tiene que seguir eso y tiene que tener un montón de elementos que sean transversales a todos esos negocios. Nuestra cultura en particular está estructurada como sobre tres grandes pilares que les van a parecer completamente commodity, pero voy a tratar de ilustrar que en el caso nuestro creo que no lo son, digamos. Hay una componente que tiene que ver con la generación de impacto, que es el vínculo con nuestro propósito, ¿sí? Hay una componente que tiene que ver con trabajo en equipo, que todas las organizaciones lo tienen pintado en las paredes, pero para nosotros quiere decir algunas cosas bastante específicas que ahora les voy a pasar a contar. Y una tercera componente que tiene que ver con velocidad, que esta es un poquito menos commodity, probablemente es menos común. Digamos. Nosotros tenemos un valor que dice, lo hacemos ya, básicamente. Porque para nosotros la velocidad es clave. Si nosotros no nos movemos suficientemente rápido, la oportunidad de mercado se la queda a alguien más, ¿sí? Aunque a veces tengamos que iterar y aprender un poco de qué cosas hicimos bien y qué cosas no nos salieron tan bien, pero hacer las cosas rápido para nosotros es un driver bien importante. ¿Qué quiere decir para nosotros generar impacto? Tiene que ver con nuestro compromiso de ser customer-centric. Entonces, nosotros operamos en el centro de un ecosistema que es muy amplio, que tiene usuarios, tiene riders, o sea, tiene repartidores, tiene tiendas asociadas, digamos, a nuestro sistema, tiene un montón de actores y actrices. Nuestro compromiso es estar centrado en la necesidad de cada uno de esos, las prioridades de cada uno de esos actores del ecosistema, ¿sí? Eso para nosotros es un norte muy grande.
Necesitamos foco. Entonces, una organización como la nuestra, que tiene muchas oportunidades de negocio muy diversas al alcance de la mano, necesita enfocarse en lo que realmente importa. Hay un elemento dentro de nuestro Generamos Impacto que tiene que ver con foco, en lo que realmente importa. Es la lógica de Apple tratando de no dispersarse en cosas que podrían ser interesantes, pero que no cambian la naturaleza del juego, digamos. Hay una componente que es puramente organizacional, que sentimos que es nuestra mejor expresión de largoplacismo en nuestra construcción de resultados, que tiene que ver con nuestra capacidad para encontrar y desarrollar potencial humano, ¿sí? Nuestro potencial humano es lo único que nos da cierta garantía, entre comillas, o cierta tranquilidad, digamos, de que vamos a tener capacidad de construir impacto en el mediano y largo plazo. Fuera de eso, no hay ninguna garantía, no hay ningún seguro que uno pueda comprar, digamos. Y tiene que ver con nuestra capacidad para pensar en grande. O sea, nuestra lógica de ser disruptores, de pensar de una forma amplia y después, de última, secuenciar todo eso en el tiempo, es todo parte de lo que nosotros le llamamos generación de impacto, digamos. Después, como les contaba, hay otro vertical que suena re commodity, pero les aseguro que no lo es, que tiene que ver con la forma en que jugamos en equipo, ¿sí? Nuestro jugamos en equipo quiere decir algunas cosas muy específicas. Quiere decir que celebramos en equipo cuando nos va bien, y nos sentamos a pensar qué salió mal también en equipo cuando salió mal. Esto no es acerca de individualidades. Cuando ganamos, ganamos juntos. Cuando perdemos, perdemos juntos. Pero perdemos como equipo. Nadie se va al vestuario solo en esta organización. Quiere decir que somos 100% transparentes acerca de qué opinamos. O sea, quedarse con o sea, una no es ganamos, perdiste, digamos. No es ganamos, No es perdiste. así. Ganamos, perdimos. Bueno, así es la vida. Bien. Pero vamos juntos, digamos. Uh-huh. Tiene que ver con la transparencia en la comunicación. O sea, en una organización como esta no puede quedarse, nadie puede quedarse una opinión para sí mismo, no importa cuán disruptiva sea, no me importa, o sea, no te podés quedar con algo de contenido para vos, no está bien, digamos. No nos hace buen equipo, digamos, quedarnos con opiniones para adentro. Tiene que ver mucho con la confianza y con el empoderamiento. Somos una organización que tiene tantas cosas pasando a la vez que necesitamos operar de una forma extremadamente descentralizada, ¿sí? Un requisito para esa descentralización es la confianza. Tenemos que poder confiar en un pool de centenares de personas que toman todos los días microdecisiones que cambian el curso de nuestro negocio, bajo los mismos criterios, idealmente. Y hay una componente de diversidad que también para nosotros es importante. Operamos en un contexto multipaís, multinegocio, nuestros usuarios son extremadamente diversos, nuestros restaurantes son diversos. Tenemos un montón, estamos en el centro de un ecosistema que es súper diverso. Si nosotros no lo somos, es muy poco probable que podamos tomar decisiones de cara a esa diversidad externa a nosotros. Independientemente de, no lo pienso desde una perspectiva de corrección política acerca de diversidad, lo pensamos de una perspectiva súper práctica, ¿sí? Y después tenemos toda una lógica que esta es un poco distinta, creo, a otras organizaciones, que tienen que ver con la velocidad de decisión y de ejecución. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos no es acerca de hacer las cosas 100% perfectas desde el primer día, ¿sí? Es acerca de hacer las cosas suficientemente bien y suficientemente rápido como para capturar esa oportunidad y aportar el valor que estaba sobre la mesa. Obviamente la contrapartida de eso es que necesitamos iterar. Entonces, si nos permitimos cierta tasa de error en las cosas, después necesitamos iterar con suficiente frecuencia como para asegurarnos de que al cabo de la versión 2.0, 3.0, 4.0, capturamos todo el valor que había sobre la mesa hasta hacer las cosas realmente bien. Y todo eso requiere un par de elementos extra que tienen que ver con mucha capacidad de tomar decisiones bajo data. Entonces, no le hacemos demasiado caso a la intuición. Somos súper driven por lo que dice la data. Volamos por instrumentos, no volamos por visibilidad, básicamente. Y necesitamos ser extremadamente flexibles. Entonces, nos cambia tanto el entorno, tanto por unidad de tiempo, que la flexibilidad para nosotros es bien importante. Entonces, al final del día luce medio commodity. Yo sé que hablar de generación de impacto, hablar de cómo jugamos en equipo y hablar de hacer las cosas en velocidad suena medio commodity, pero una compañía como la nuestra, todo eso tiene una significación completamente diferente. Y eso tiene mucho que ver con lo que el negocio espera y necesita de la organización. Genial, Gonzalo, buenísimo, muchas gracias y muy claro y muy concreto, buenísimo. Y me gusta mucho esto último que mencionaste, esto de tomar decisiones con datos, porque me da pie para hablar con Felipe, que para eso lo hemos traído aquí. Así que un poco, Felipe, profundicemos en esto, ¿no? ¿Qué significa tener un negocio impulsado por datos, ¿no? ¿Cuál es el valor del dato en Uber en particular, en tu caso? ¿Cómo transformar esos datos en información valiosa? Si tenés algún ejemplo que nos puedas dar
en los cuales Uber, a partir del dato, agrega valor concreto a su ecosistema de choferes y usuarios. No sé, un poco esta conversación, ya que Gonzalo nos dio tan buen pie, quería profundizarla contigo. Sí, gracias Martín. Bueno, de vuelta también buenos días a todos. Bueno, gracias a Pablo, Martín, Aliade por la invitación. También un placer para mí compartir el panel con Marcela y con Gonzalo. Sí, tomando un poco la pregunta, por ahí arranco con algo muy específico de lo que es datos y después puedo ir también a algo más general de cómo es nuestro approach en general al manejo de datos, que creo que es muy similar a lo que mencionaban también Marcela y Gonzalo, y más por ahí tomando algunos comentarios de Gonzalo del lado de para nosotros también hay una cultura de datos, y lo que hablaba Gonzalo de la cultura siendo un producto, también para nosotros los datos es un componente clave de nuestro día a día. Creo que hay varias similitudes con lo que mencionaban tanto Marcela como Gonzalo. Por ahí con el comentario más específico, digo, nosotros cuando lo definimos en Uber, y por ahí una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención entrando en Uber, estuve hace casi 6 años en la compañía, mirando varios de los mercados que estoy mirando hoy, y una de las cosas que me llamó mucho la atención entrando en Uber también es, digo, que lo repetimos a viva voz en todos los lugares, es que somos inherentemente una empresa de tecnología. Y para mí eso implica en el día a día, cada cosa que hacemos, el valor de la tecnología a la toma de decisiones. Y por ahí el valor de la tecnología en la toma de decisiones tiene que ver inherentemente también con nuestros datos, y como decía también Gonzalo, nos manejamos por datos a la hora de tomar decisiones. Entonces, por ahí algo bien específico, por ahí no me quiero meter en muchísimo detalle, pero para nosotros los datos nos informan sobre decisiones del día a día, y muchas de nuestras decisiones con datos son semana a semana. Esto lo he hablado antes en algún momento con Pablo también, y nosotros manejamos y miramos datos de una semana, tomamos decisiones y rastreamos esos datos, esos resultados a la siguiente semana, a la siguiente día, a la siguiente hora. Entonces eso es como algo bien específico que hacemos en el día a día. También de nuestro lado creo que algo que ha sido bastante relevante en la historia de Uber. Si uno piensa, Uber es una compañía que empezó ya por 2008, 2009, 12, 13, 14 años de historia, una compañía súper joven, pero fundacionalmente cuando se construye Uber, hay una, y después con esto viene a lo más general, hay una mirada del valor de los datos en la construcción de la compañía. O sea, ¿qué quiero decir con la construcción de la compañía? Es todo lo que son los equipos de infraestructura, de tecnología, se construyen pensando en que la escala que luego va a tener la compañía sea realmente realizable. O sea, ¿qué quiere decir? Que una persona que está en Buenos Aires, una persona que está en, no sé, París, una persona que está en Chicago, una persona que está en Ciudad de México, una persona que está en Australia, pueda acceder a los datos muchas veces globales de la compañía para poder comparar evoluciones, comparar lo que es algunos resultados y poder tomar decisiones. Entonces, desde la construcción de Uber, y esto es como por ahí muy técnico, pero la construcción de Uber de la infraestructura, la tecnología, las bases de datos, cómo accedemos a ese lenguaje, hay una mirada del equipo de liderazgo en ese momento que fundó la compañía, de la relevancia de los datos y la importancia de los datos en la escalabilidad de la empresa. Entonces, por ahí yendo un poco más a lo general, pasando a lo específico, por ahí Pablo Martín contó un ejemplo concreto de lo que me preguntabas, pero por ahí lo más general ahí, nuestra mirada o el valor de los datos que tenemos o cómo pensamos en los datos en general, para nosotros tiene como 3 componentes relevantes a tener en cuenta más general en el día a día, ¿no? Uno es el componente cultural, o sea, que creo que lo hablaba Gonzalo, lo hablaba Marcela también, datos en el día a día, o sea, en todos los procesos, proyectos, y no hablo solamente de negocio. Por ahí nosotros en los últimos meses estamos evaluando como compañía nuestro proceso de recruiting, por así decirlo, ¿no? Entonces, nuestro funnel de recruiting, o sea, nuestros tiempos de contratar a una persona, y inclusive para esos procesos tenemos un approach del lado de datos, mirar desde el momento que uno deja el CV, cuántos días pasan, para diferentes niveles en la empresa, para diferentes perfiles, entender también si los tiempos por los perfiles de diversidad son diferentes, parecidos o no. Entonces, cada proceso y cada cosa que hacemos está relacionada con datos, y eso para mí es un componente importante, que datos embebidos en el día a día, y eso es algo cultural que hacemos como compañía, y es transversal a todas las
las funciones, no solamente a la función por ahí de operaciones o de negocio específicamente. Eso es número uno. Número dos, creo que para que funcione esa cultura también atado a eso, y sumado a lo que decía de algo fundacional, tiene que haber realmente un como leadership buy-in, o sea, algo que también inherentemente desde el liderazgo de la compañía, en todos los niveles de liderazgo, no digo solamente desde el board, sino el liderazgo de la compañía en todos los aspectos, en todas las regiones, haya esta cultura y haya promover esto de también usar los datos para tomar decisiones, iterar, equivocarse, probar, usar los datos de vuelta, aprender y seguir construyendo. Si no está ese leadership buy-in, ese liderazgo que empuja por el uso y que también de datos y que también lo implementa la persona y que toma decisiones basado en datos también, es muy difícil implementar esa cultura del día a día. Y creo que lo tercero, que va un poco atado y hay un poco overlap con estas dos cosas que decía antes, datos para qué. Y para nosotros no es solamente datos, y eso es lo transversal, no datos para la toma de decisiones en cada cosa que hacemos, datos que informan y que nos ayudan a tomar decisiones en el día a día. El datos para qué, básicamente, ¿no? Nosotros eso es el tercer componente de no solamente datos porque sí. Genial. Buenísimo, Felipe, muchas gracias. Les recuerdo a todos que por favor queremos escucharlos también, por lo menos leerlos, digamos, escucharlos va a ser difícil, pero por lo menos leerlos. Si tienen algún comentario, pregunta o lo que fuera, pueden usar el chat y vamos a guardar unos minutos para responder una o dos preguntas probablemente de las que puedan aparecer. Gracias. Bueno, Marcela, vuelvo a ti un minuto. Y solo para que dejarle un poco de experiencia a mucha gente que debe estar participando acá del webinar, que está pensando en cómo encarar la digitalización, en cómo empezar este proceso de transformación en la compañía, y vos tenés una experiencia muy vasta en esto. Un poco los principales desafíos, cómo los enfrentaron, cómo los superaron, qué crees que te espera a futuro, ¿no? En términos de desafíos y oportunidades con la digitalización. O sea, un poco esto. ¿Qué puede esperar la gente que encontrar en este proceso, ¿no? Sí. A ver, nosotros empezamos chico, ¿sí? Entonces tomamos la decisión de decir, bueno, queremos cambiar algo digamos, de la manera de trabajar, pero que tenga impacto en el cliente, digamos, ¿no? Esto también es importante. Uno no, o por lo menos nosotros no encaramos la transformación digital porque sí, sino porque realmente consideramos que necesitábamos cambiar la experiencia de clientes si queríamos seguir teniendo, digamos, relevancia en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, empezamos chicos, decidimos formar una tribu, digamos, ¿no? Que es un equipo multidisciplinario, básicamente de producto, tecnología, que se ocupara de lo que nosotros llamamos everyday banking, o sea, todas las cosas de todos los días de los clientes, que en la estructura tradicional son cosas tan chiquitas que nadie mira, porque siempre hay otra cosa más relevante para mirar. ¿A qué me refiero? No sé, la experiencia de pago de servicios, la experiencia de una transferencia, cuando entras a la app, cuál es tu overview, qué es lo que ves primero, o sea, todas esas cosas. Si vos no le pones foco, se te pierden, porque es mucho más relevante en una operatoria de un banco universal como la nuestra, no sé, digamos, cómo operan las tarjetas de crédito, otorgar préstamos, temas de riesgo crediticio, qué sé yo, inversiones, se te pierde el día a día. Y la realidad es que los clientes se vinculan con el banco mucho más por el día a día de la operatoria y no sacando un préstamo. La gente saca un préstamo por ahí 1, 2, 3 veces en su vida. Claro. Pero la realidad es que la relación con el banco es la cotidianeidad, pasa por otro lado. Entonces hicimos esa primera experiencia para empresas y para individuos. Y nos fue muy bien. Y a partir de ahí empezamos a escalar. Entonces hoy tenemos una estructura con digamos, 8 tribus, que sería como cada tribu, como yo siempre digo, cada tribu es como una fintech, porque una mira todo el día a día de los clientes, el otro mira el día a día de las empresas, el otro mira todos los préstamos, desde un préstamo sindicado hasta un préstamo personal o un adelanto en cuenta corriente, medios de pago, inversiones, comercio exterior, y me estoy olvidando de alguna y se van a enojar, pero bueno, me olvidé. No, está bien, pero un poco está la idea de armar tribus, tribus, ¿no? Y la otra cosa que le incorporamos fue la operación, ¿no? Entonces hicimos una descentralización de la operación y la incorporamos a la tribu de producto. Entonces
Vos decís, bueno, ¿qué es la operación en un banco? Básicamente es la atención y la resolución de reclamos que no se pudieron resolver en una instancia automatizada, en una instancia, digamos, de call center, o una instancia online, real time, en uno de los canales digitales. Entonces, esos reclamos que se resuelven históricamente o tradicionalmente en un área de operaciones, lo descentralizamos y los pusimos dentro de la tribu. Entonces el dueño del producto no solo tiene que preocuparse por la capa de experiencia de cliente, pero sino se tiene que ocupar de que esa capa de experiencia funcione hasta el final, y que si tiene un problema, lo tiene que resolver. Y eso debería dar insight para que ese problema no se resuelva nunca más, no se genere nunca más. Empezar a generar un círculo virtuoso donde vos tenés integrado diseño, desarrollo y operación de producto. Y la verdad que esto pasó, no fue de la noche a la mañana. Imagínense transformar una organización andando, ¿no? Como yo siempre digo, pero este último paso lo dimos, y fue súper natural, lo dimos hace un año y un poquito, ¿sí? A principios del año pasado, en plena pandemia, digamos, hicimos todos estos cambios. Y la verdad que está funcionando súper bien. Y empezás a tener una retroalimentación donde te ocupás no solo de la innovación y del cambio, sino también del run o de la ejecución del producto. Y así fue como escalamos. Y la verdad que bueno, ahora vos me preguntás los desafíos. Realmente creo que es que este modelo se retroalimente y que tengamos 0 reclamos. Ese es nuestro objetivo, digamos, ¿no? Que no haya reclamos de clientes. Estamos mucho mejor, pero no puedo decir que estamos en 0 reclamos, digamos, todavía. Así que, eso es muy difícil. No, bueno, tenemos que ir ahí. Está siendo una industria difícil también. Es difícil tener a la gente contenta de esa industria. Pero bueno, yo creo que hay una motivación en los equipos, porque el desafío se regenera, digamos, ¿no? Y entonces es un cambio enorme y genera un time to market muchísimo más rápido que si fuera con este concepto de descentralización. A mí me preguntan, bueno, ¿qué están haciendo? No sé más o menos, sé lo importante. Ahora, ¿qué es lo que están realmente implementando? Una lista de implementaciones son millones, digamos, ¿no? Entonces creo que es un modelo que cuando lo tenés que transitar es doloroso. Cambiamos, nos decían al principio, ¿no? Y esto Gonzalo lo debe saber mejor que yo, digamos, ¿no? Que vos vas a tener 1/3 de gente que se va porque no la tenés que cambiar porque no se adapta, 1/3 de gente que enseguida abraza y otro tercio que lo va a seguir haciendo upskilling. Pero bueno, nos pasó, digamos, ¿no? Hoy en un producto, hoy en el banco que incluye tecnología, digamos, ¿no? Porque es una mirada conjunta y la operación, somos más de 2.000 personas, hay 1/3 que tienen menos de 2 años en el banco, digamos, ¿no? Y se fue generando. Pero bueno, también los propios equipos van expulsando a aquellos que no se adecúan a esta nueva manera de trabajar. Y la gente no se siente cómoda, y porque por ahí venía trabajando en Haití con otra metodología, pero bueno, hoy hay pleno empleo en Haití para todo tipo de perfiles, con lo cual mucha gente se va porque no es lo que le interesa la manera de trabajar del banco y se va a otros lugares y les va muy bien, digamos, ¿no? Entonces no es un tema, no ha sido un tema complejo el recambio de perfiles. Buenísimo. Y una cosa chiquitita, ¿todo el desarrollo de sistemas lo hicieron internamente o con ayuda de terceros? No, nosotros tenemos un modelo de híbrido, digamos, está feo también por las limitaciones que hay hoy desde el punto de vista del mundo tecnológico, y trabajamos con consultoras, tenemos un par, digamos, un equipo de talento interno. En general tratamos que el talento estratégico o talento crítico sea talento interno, y por ahí más los desarrolladores y demás, que bueno, puedan, digamos, necesitamos brazos externos por la realidad del mercado, digamos, ¿no? Y creo que es algo que no es privativo del Banco Galicia, creo que a todos nos pasa que hay una guerra de talento. Simplemente me interesa mucho, ¿viste? Eso, ¿no? Sí, no es solamente de Haití, yo creo que los perfiles de producto, que entienden el producto de esta manera, no son muchos, son escasos también. Entonces, ahí también hay una guerra de talento. De talento, pero muy bueno. bien. Bueno,
Muchas gracias, Está bueno Marcela, participar buenísimo. de la guerra de talentos sin Banco Sí, Galicia. ¿No? obvio, que seas uno de los que participan y no te quedas afuera. Bueno, Totalmente. veo que la gente se tomó en serio mi pedido, así que entraron acá preguntas por doquier. No sé, a ver, Gonzalo, por ahí esta me pareció interesante a mí, por lo menos la conexión con el propósito. ¿Cómo lográs eso ya que estamos con gente acá, vamos a darle pie a las preguntas de la gente. Hay una pregunta de Agustina Veiga que dice, bueno, ¿cómo hicieron para que todo el equipo pueda compartir y estar vinculado con el propósito de Pedido Ya? Vos lo mencionaste como uno de los pilares. ¿Y qué consejo nos puedes dar de cómo hacer para que todos vivan ese propósito? Sí, primero gracias Agustina por la pregunta. A ver, creo que hay un poco que me parece que está como implícito en lo que hablábamos al inicio, que es, o sea, si vos pensás en el diseño de la cultura como una derivada de lo que requiere el negocio, es como que lo que requiere el negocio arranca con un propósito, básicamente. Entonces, como que si haces bien la tarea no deberías ir a parar muy lejos de algo que retroalimente el propósito. Casi que por metodología, básicamente. Entonces, ahora, habiendo dicho eso, hay un poco, no es todo ciencia, ¿no? También hay un poquito de arte en tener esa sensibilidad de cuáles son los elementos que energizan a las personas y a los equipos de la organización y canalizar esa energía, medio redireccionarla, ¿sí? Entonces, no sé, a una organización como Pedido Ya le divierte mucho construir cosas. Bueno, nosotros tomamos eso y le llamamos generamos impacto y adentro de ese generamos impacto incorporamos un par de cosas que probablemente en una definición más clásica de generamos impacto no hubieran estado ahí, pero era lo que nosotros sentíamos que tenía valor aportar, básicamente. Entonces, también tenés que tener como un poco de viveza, digamos, entre comillas, digamos, para conectar lo que motoriza a la gente, lo que energiza a la gente, con lo que el negocio requiere y empaquetar todo eso junto y eso te permite como canalizar un poco la energía de las personas hacia los comportamientos que sentís que son más importantes, digamos, y más deseables. Y después de eso les diría, el resto creo que es como más tradicional, digamos, o sea, hay un montón de elementos que tienen que ver con la forma en que seleccionamos o identificamos al talento que invitamos a sumarse a la organización, entonces somos súper obsesivos del fit cultural, digamos. ¿Por qué? Porque es una de las poquísimas garantías de mediano a largo plazo que podemos tener de que esa gente va a funcionar bien con nosotros y de que nosotros como organización no los vamos a desilusionar tampoco, ¿no? Porque tiene que haber un match entre lo que la organización puede ofrecer y lo que la gente busca también. Somos súper obsesivos de la forma en que evaluamos comportamientos una vez que las personas ya están insertas en nuestros equipos, la forma en que reconocemos los comportamientos que son consistentes con esa cultura. Entonces después el resto es como el herramental un poco más tradicional, digamos, del mundo de People, sobre cómo fomentar esos comportamientos. Pero para mí el diseño de esos comportamientos tiene que nacer ya de por sí muy, muy vinculado al propósito y tiene que tener la viveza de poder canalizar cosas que a la gente ya la motivaban, ya la energizaban, y que te permita redireccionar esa energía hacia lo que vos sentís que el negocio requiere, ¿no? Y vos hablaste del fit cultural. ¿En el recruiting vos ya estás midiendo ese fit cultural de alguna manera? Sí, totalmente. Te diría, hay dos cosas que son por lejos donde más foco ponemos en el recruiting. Uno es el fit cultural y el otro es la capacidad de las personas de aprender de cosas que no sepan. Son las únicas dos cosas que observamos, ¿no? Le dedicamos bajísima cantidad de tiempo y muy poca relevancia a tratar de entender la curva de experiencia de la gente, el background, de dónde vienen. No. Sí, había una pregunta sobre modelos predictivos, básicamente. Sí. Si corriéramos eso en un modelo como input para un modelo predictivo, les recontra garantizo que eso no correlaciona con nada, ¿no? O sea, el background no correlaciona con nada. Y esto es acerca de la capacidad de las personas de aprender y de la capacidad de las personas de empatizar, compartir una serie de mecanismos operativos que son cultura, básicamente. Genial. Para nosotros es medio Gracias, lo único Gonzalo. Y creo que Felipe también podía aportar algo aquí, me parece. Sí. No, solamente para complementar un poco lo que dice Gonzalo y pues no, más de costado, sé que por ahí no es necesariamente mi expertise, pero creo que algo que sí me llamó mucho la atención creciendo Uber como compañía, junto de la pregunta de Agustina también del lado del propósito. Creo que hay tres cosas que por lo menos yo he visto en Uber, en mi tiempo en Uber, que
han funcionado muy bien para este tema de propósito. Uno es, creo que en Uber hace años, este sentido de, por ahí, de insurgencia, de venir con una misión aspiracional o una visión aspiracional enorme, de venir a cambiar la movilidad, como que eso genera un nivel también de venir como el insurgente a tratar de cambiar algo que realmente tiene un impacto en el día a día. Eso para mí es esa misión realmente, o esa visión así aspiracional de cambiar el mundo, para mí creo que es un componente, un norte muy, muy relevante a la hora del propósito también, uno. Dos, creo que esto de tener autonomía, independencia, ownership a la hora de tomar decisiones, creo que también da mucho de ese propósito, por lo menos lo he visto en nuestros equipos en Uber. Y tres, tomando también un poco algunas cosas que decía Marcela también, creo que esta como obsesión por la experiencia del consumidor entendido por todas las personas que en Uber que tocan la aplicación, de los diferentes actores, actrices, que las personas vivan la experiencia. A nosotros nos pasa con Uber porque la persona, naturalmente en el día a día usa el producto, pero impulsar a que las personas en las empresas usen los productos para mí creo que genera también un sentido de propósito, de ownership, de liderazgo en el uso de los productos, que esa obsesión por la experiencia del consumidor es súper relevante. Entonces, por ahí, tres cositas nada más, Sí. para complementar ahí lo que decía No, Gonzalo. es muy bueno el punto, y ahí ambos han hablado mucho, y Marcela también, del customer centricity, de entender al cliente como el centro de todo y hacer todas cosas que valgan la pena y que tengan sentido para el cliente. Y ese es el valor del cliente. A Rodrigo le estoy diciendo un poco, Rodrigo Cristian Méndez, que pregunta el valor del cliente en la evaluación de desempeño. Claramente, es más que de evaluación de desempeño, es inherente al negocio, digamos, ¿no? El rol del cliente. Y a partir de ahí, bueno, Pedido Ya amplió su portafolio de servicios, a partir de entender qué más puede ofrecer a sus clientes y más puede ofrecer. Pero en el caso de Uber es interesante porque tengo entendido, y me gustaría que nos compartieras, esta cantidad de datos que genera Uber en términos de movilidad, le abrió la puerta a negocios con otro tipo de clientes también, ¿no? Creo que a nivel gobierno y demás. No sé si nos puedes contar un poco esa experiencia, porque me resulta interesante. Es muy fácil entender por ahí del Customer Centricity, ampliar la paleta de servicios al mismo cliente, ¿no? Al mismo público objetivo, como un Pedido Ya y demás, o el mismo banco. Pero ustedes es como que con los datos pudieron acceder a otros segmentos totalmente diferentes, y cómo se enfrentan esos desafíos y cómo se puede tener éxito cuando enfrentás clientes tan diferentes, ¿no? Como gobiernos e individuos, ¿no? Sí, no, totalmente, Martín. Y creo que eso es cuando nosotros pensamos los datos, tenés el uso de los datos internos, el uso de los datos externos, y cómo creo que este componente de cómo ponemos los datos a disposición de otros usos externos de afuera de la compañía también es súper atractivo. Dos ejemplos cortos. Uno, al que hacías referencia, Martín, creo que del lado de uso de los datos externos o con, por ejemplo, gobiernos, algo que naturalmente vemos en Uber, porque podemos ver también el día a día de las ciudades, el hora a hora de las ciudades, cómo se mueven las personas, es esa evolución del movimiento de las personas sirve muchísimo para después diseñar las ciudades del futuro. O sea, es un concepto bastante general, pero muy práctico a la hora de cuando uno piensa cómo voy a diseñar la ciudad, cómo voy a diseñar las ciudades del futuro, y probablemente en los últimos 2 años se aceleró muchísimo esa discusión por cambios de dónde la gente vive, dónde trabaja, etc. Ese movimiento de punto A al punto B en determinados horarios, en determinados días, pero no el punto A al punto B a nivel general ciudad, a nivel esquina, a nivel, o sea, sabiendo específicamente dónde uno para, creo que eso también ayuda a los desarrolladores urbanos a después pensar y decir, en estos momentos tengo este flujo de personas que entran a la ciudad, que están en este lugar, que está concentrado, y cómo voy a invertir en o estacionamientos o otras cosas también, de infraestructura en general. Pero inclusive, si uno empieza a mirar los detalles, nosotros tenemos herramientas específicas abiertas para gobiernos que uno puede medir del punto A al punto B en tal día, en tal horario, cómo es la velocidad promedio, ¿no? Una medida de congestión que usan muchos desarrolladores urbanos es la velocidad promedio del punto A al punto B en determinados momentos del día. Y cómo esa velocidad promedio va cambiando en determinados momentos, en la hora pico, en un día de semana versus un día de fin de semana. Y eso es otro componente también súper abierto de datos que creo que ayuda a pensar la ciudad del futuro. Después tenemos otras variables también de ese estilo que hemos hablado con diferentes reguladores, cómo es la complementariedad de nuestros servicios de movilidad
con el transporte público y en qué momento hay momentos del día en hora pico donde 1 de cada 4 viajes que se hacen, por ejemplo, en AMBA, terminan o empiezan en destinos de transporte público, o sea, colectivos, trenes, metros, etc. Y creo que eso también ayuda a pensar, bueno, cómo es mi distribución de transporte público en diferentes momentos, o sea, cómo es mi capacidad. Tendría que pensar en determinados momentos en tener una capacidad mayor y ponerla a disposición de esto, porque veo que hay mucha gente que está entrando en el sistema en este momento. O sea, la tecnología y los datos te da la trazabilidad para poder hacer esos desarrollos y esos cambios que van a ser cambios que nos van a impactar a todos nosotros en el día a día. Y eso es creo que un componente externo que trabajamos mucho Sí. con gobiernos. Después hay otros componentes de seguridad que compartimos, datos o si hay temas de seguridad que es importante rastrear, también compartimos eso con reguladores, con entes. Esto son cosas que me han llamado muchísimo la atención en Uber, pero tenemos gente que trabajaba que están internamente trabajando en Uber, que trabajaban antes en organismos como el FBI, etcétera, que se encargan de tener esas relaciones con los gobiernos específicamente, en compartir estos datos de seguridad también en momentos que sean relevantes o importantes por diferentes cuestiones. Entonces, nada, para cerrar, eso es como la parte externa del uso de datos. Buenísimo, muchas gracias, Felipe, súper interesante. Acá yo le voy a cambiar un poquito la pregunta a Gustavo Ritrovato. Gustavo habla de los nuevos desafíos de la digitalización cada vez más presente y demás, y yo quería direccionarlo directamente a Marcela esto, porque está en la fintech dando vueltas como loca, digamos, y un poco acá, me imagino que uno de los desafíos que se plantea desde lo competitivo, un banco como Galicia, es, bueno, están estos señores que vienen a cambiar las reglas de juego de alguna manera. ¿Cómo están pensando eso? ¿Lo ven tan así o no? ¿Les da lo mismo? ¿Cómo es? No, a ver, yo creo que fue evolucionando, digamos, ¿no? En una primera instancia, a nivel, digamos, apreciación del mercado, se pensaba como que era la competencia descarnizada entre la fintech y los bancos. Después fue evolucionando un poco y hoy hay más una mirada de complemento, inclusive de asociación, en muchos casos depende, ¿no? La fintech con los bancos, ¿no? Entonces, lo que pasa con la fintech es que el banco hace muchas cosas y la fintech hace, en general, empieza por una cosa que la disrumpe y la hace muy bien, digamos, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar muchas veces es que digamos, en lugar de pensar que luego esa fintech se va a convertir en un banco universal creciendo, hay algunos casos que sí, pero bueno, hoy te diría que esos casos no son fintech, sino son empresas nativas digitales que operan en el ecosistema, pero no son una fintech, sino el concepto de fintech, para mí hay más valor en la asociación entre digamos, fintech y las empresas incumbentes, sea banco o sea la empresa que sea, ¿no? Y ahí creo que hay ejemplos de partnership entre distintas, digamos, en función del negocio, ¿no? Digamos, por ejemplo, Galicia es muy fuerte en el negocio de agro y acaba de hacer un deal con Agripay para incorporar pago con granos a toda la operatoria de Galicia. Y no lo estamos viendo como un competidor que va a venir a destruir el negocio de agro de Galicia, sino lo que va a venir a hacer es a potenciar el negocio de agro de Galicia. Y creo que hubo una evolución a lo largo del tiempo en la mirada, inclusive la fintech, porque a la fintech también le sirve la asociación con el Banco Galicia por el tamaño y la cantidad de clientes que tiene Galicia en el agro, ¿no? Para seguir con este ejemplo, que es algo que ha sucedido Está muy bien. hace poco, ¿no? Entonces, sí, está muy bien y creo que es un poco esa mirada, creo que es la mirada ecosistémica en donde todos competimos y cooperamos en diversos momentos, ¿no? O sea, en un momento compito, otra vez coopero y tenemos que acostumbrarnos un poco a esta dinámica diferente en este mundo. Gonzalo, ¿ustedes usan la tokenización en tu empresa de alguna manera? ¿La tienen ahí presente? Ahí Julián está preguntando eso. Poco, pero sospecho que Felipe probablemente más. Nosotros no demasiado en realidad. Nosotros Contanos, Felipe. Vos también, Marcela, ¿tenés algo? Contanos un poco, Marcela, y después Felipe, dale. Nosotros tenemos, bueno, Agripay, digamos, empieza a trabajar con token, pero después tenemos todo lo que es el negocio de medios de pago, de tarjeta no presente, está todo tokenizado. Ahora, no necesariamente la tokenización es blockchain, no sé la pregunta a lo que iba, ¿no? Uno puede tokenizar en tecnología blockchain
o puede incorporar el concepto de tokenización como un mecanismo de seguridad, y eso es lo que tiene hoy todo lo que es el consumo, digamos, todo lo que son las operaciones de tarjeta, lo que se llama tarjeta no presente. Sí. Detrás tiene un token, no viaja la información de la tarjeta. Entonces ahí hay un montón de tecnología incorporada. En este caso no es blockchain, pero sí de tokenización. Bueno, y cerramos con Felipe entonces en este tema, y después ya, Pablo, podés cerrar. La verdad que creo que ha sido una charla fantástica. Gracias, sí, no, para ser muy breve, pues la verdad tampoco soy un experto, pero creo que similar a lo que decía Marcela, creo que de nuestro lado está el componente de medios de pago, y hay como dos componentes en realidad. Uno es, por nuestro lado, sí, apertura a mayor medios de pago, ya lo que es nuestra filosofía en general, efectivo, medios de pago digitales y eventualmente también cripto, creo que es algo que estamos mirando. Por otro lado, creo que hay un desafío más conocido, esto es más opinión personal, desafío más conocido de todo lo que es la sustentabilidad, de lo que es cripto, etcétera. Y nosotros tenemos targets muy claros de sustentabilidad, de huella de carbono en general, que mientras creo que eso van a ser cosas que vamos a ir haciendo en balance, ¿no? Mientras la parte de medios de pago que queremos promover, los medios de pago inclusivos y más amplios, etcétera, se vaya también enfrentando los desafíos de sustentabilidad, específicamente del lado de cripto, que son targets muy claros que tenemos hacia 2030, 2040, vamos a ir abriendo esa apertura, solamente pensando desde el punto de vista de medios de pago digitales. Pero sí, eso es de mi lado. Buenísimo. Y una última, perdón, pero chiquitita. ¿Cómo controlas la calidad de los datos, Felipe? Porque hay mucho dato basura también. ¿Cómo se hace para filtrar y controlar eso? Sí, creo que, bueno, ahí es donde entra. O sea, es inmensa la cantidad de datos que tenemos. Creo que ese es por ahí, tomando uno de los puntos que decía antes, ese es el datos para qué. Esto lo pregunta Jorge Ortino, perdón, disculpa. Bueno, no, gracias Jorge por la pregunta, no la vi en el chat. Pero creo que, o sea, para mí entra en el datos para qué, o sea, uno tiene muchísima, más allá de la calidad específicamente, que uno puede encontrar muchos datos ahí, creo que es componentes de la infraestructura tecnológica, más allá de la calidad, en la cantidad, qué es lo que uno va a hacer con esos datos, es el datos para qué, que decía por ahí un poquito antes. Nosotros trabajamos mucho con hipótesis, o sea, uno puede bajarse muchísima información, pero bueno, infinita información que uno puede tener, casi que tanto las filas de Excel no van a dar abasto, y dice, bueno, tengo mucha información, pero ¿para qué? O sea, ¿qué estoy buscando? Entonces trabajamos mucho con los equipos o sea, ok, mi hipótesis es que, por decir cualquier cosa, los tiempos de espera en este lugar aumentaron un 50%, entonces voy a buscar eso en los datos. Y en función de lo que encuentre voy a tomar decisiones. Entonces es más que nada datos para qué y con una hipótesis trabajar para tomar decisiones. Por ahí breve la respuesta. Genial, muchas gracias a los tres, Marcela, Gonzalo, Felipe, la verdad, un lujo, impresionante esta charla que tuvimos, les agradezco muchísimo, me encantó. Y a ver, Pablo, ¿algún comentario final para cerrar? Sí, gracias, Martín. Y bueno, Marcela, Felipe y Gonzalo, la verdad que es súper interesante. Podríamos seguir hablando, ¿no? Digamos, la charla daba para más, pero bueno, yo quería ahora rescatar algún comentario relevante de cada uno de ellos y después hacer algunas conclusiones. De Marcela me llevo lo que habló de la tecnología como negocio, no como un fin en sí mismo. Digamos, pensamos los negocios desde distintas miradas y la tecnología es uno de ellos. Nos pasa mucho, y un poco cuando les comenté, nosotros hablamos mucho en los programas de mentalidad digital, etcétera, y la gente lo primero que piensa es, ¿cuál es el nuevo feature de la tecnología? ¿No? Y parece que fuera buenísimo y tal vez sea lo más cool, pero fue súper claro Marcela cuando mencionó el tema de la tecnología como parte del negocio, ¿no? Y eso me pareció bien interesante. De Gonzalo me llevo un concepto que me gustó mucho, que es la cultura, pero diseño de la cultura. No es algo que está ahí, que bueno, la hacemos crecer, la regamos, hacemos algunos post-it, ¿no? Algunos mensajes fuertes, sino que la diseño, ¿no? Y obviamente nos tiró cuáles son sus tres pilares en términos de generar impacto, el trabajo en equipo y la velocidad, y no solo como definición, sino como una resignificación de esos valores, ¿no? Y ahí está el diseñar la cultura. Estoy en una determinada industria, tengo un determinado negocio y para eso diseño la cultura que a mí me hace sentido. Y el concepto de diseñar la cultura me pareció bien relevante. Y de Felipe me llevo algo que, si bien ya lo sabíamos, nos dio mucho detalle y mucha riqueza de la cultura de los datos. No como yo no solo gestiono un negocio, sino que él lo habló mucho desde el leadership, desde
desde cómo armé la compañía. Creo que usaste la palabra construir una compañía. Me parece que usaste ese término y me parece bien relevante. Ya no se trata el dato para tomar la decisión, para darle evidencia o consistencia a lo que estoy haciendo, sino que construyo un negocio a partir de unos datos. Y eso me pareció el concepto más relevante que Felipe nos compartió. Llevando ahora un poquito la charla a algo más conceptual, tres temitas que me gustaría ver. Siempre hablamos, y de vuelta con Martín en el aula, en los distintos programas, negocios digitales, transformación digital, e-commerce, en las distintas materias que tenemos, nos hablan, bueno, decime cómo se hace la transformación digital, ¿no? Y es lo primero que nos preguntan, sobre todo las empresas incumbentes. La buena noticia es que no hay una sola forma de hacer una transformación digital, ¿no? Vimos distintas dimensiones. No hay una sola forma de diseñar negocios digitales. Ya vimos tres nomás en estas de distintas miradas, pero no hay una sola forma de hacer una transformación digital, ¿no? Marcela dijo, bueno, vamos a empezar chico, la hacemos en vuelo, mismo hasta Uber, que uno dice, bueno, pero Uber ya es digital. No, estamos viendo el tema de cómo incorporar el tema cripto, o sea, es permanente, ¿no? Es una tarea permanente. Otro concepto que me parece que es importante es la relevancia que tiene como parte del negocio tanto la tecnología como el talento. Lo mencionaron los tres, creo, hablaron de la tecnología y el talento como parte del negocio, ya no como un área de la compañía, una dimensión para gestionarlo, sino como parte del negocio. Yo no puedo estar en este negocio si no tengo la dimensión talento y tecnología. Y lo último, que Martín lo introdujo atando también y conectando comentarios, la mirada de ecosistema de los negocios. Y se dieron ejemplos. Felipe comentó cómo con el Estado público empiezo a generar políticas públicas de diseño urbano. Marcela nos comentó cómo incorporar empresas o hasta posibles competidores, como comentó el tema de AgroPay, y empezó a hablar de token, creo que en la semana salió lo de las criptomonedas, pedido ya obviamente con su Dark Store, empiezan a generar ecosistemas, ¿no? O sea, yo tenía tal empresa en tal negocio y de repente me encuentro que está jugando distintos juegos, ¿no? Martín dio el puntapié, pero todos fuimos hablando de eso, ¿no? De mirar estos negocios digitales, esta mentalidad con una mirada de ecosistema, distinta a la mirada tradicional de Porter, ¿no? Donde teníamos competidores, proveedores, sustitutos, sino que esto se torna en un ecosistema. Así que bueno, yo quería redondear con esto, siendo ya la 1 en punto, agradecerles nuevamente Gonzalo, Marcela y Felipe. Muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad que valoramos muchísimo, no solo el tiempo, sino los comentarios compartidos. Y bueno, Martín, agradecer a toda la audiencia que nos acompañara y los esperamos cerca por el día en nuestros distintos programas de mentalidad digital. Muchas gracias a todos por participar, un placer. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Gracias. 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 Hasta luego.